cuando Pedro jugaba béisbol. Ya hemos platicado acerca de los pasatiempos de Pedro. Sabemos que desde niño era aficionado al boxeo. También sabemos que se construyó un boliche en su propia casa y que gustaba de jugar al billar con algunos amigos. Pedro era una persona muy apegada al ejercicio, junto con sus hermanos, sobre todo con su hermano Pepe. Pero de lo que poco hemos hablado es de su gusto por jugar béisbol, afición que compartía con su hermano Ángel. Béisbol, el deporte conocido como el rey de los deportes y que no sabemos con exactitud la fecha en la que llegó a México por primera vez. Lo único cierto es que el béisbol es un deporte que llegó a México desde el siglo antepasado. Son varios los estados de la República que se adjudican el mérito de ser los primeros en jugar béisbol. Entre ellos están Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, entre los años 1870 y 1890. Aunque vale la pena señalar que existe una versión que narra que el 7 de septiembre de 1847, soldados norteamericanos arribaron al puerto de Mazatlán, Sinaloa, en barcos de guerra, y para entretenerse practicaban el béisbol, introduciendo así este deporte al estado de Sinaloa. Lo que nos lleva a pensar que al ser Sinaloa un estado beisbolero, quizás es la razón por la que Pedro tenía el gusto por este deporte. A principios de los 40, cuando Pedro vivía en la calle Ernesto Pujibet, número 74, conoció a la familia Montoya Harkin, quienes tenía como vecinos y con los que entabló una gran amistad. Fue tanto el afecto que se tuvieron que tanto Pedro como María Luisa fueron los padrinos de primera comunión del pequeño Adolfo Montoya. Por tal razón, era muy común verlos juntos en algunos eventos familiares, en estudios de filmación y en presentaciones personales. Al morir Pedro, María Luisa León puso algunos asuntos personales, donde requería asesoría legal, en manos del joven Montoya, ya que para entonces era pasante de Derecho. Existe una anécdota contada por Adolfo Montoya para el libro El ídolo inmortal de Ernesto Infante Quintanilla. En dicha anécdota cuenta que en frecuentes ocasiones jugaba béisbol con su padrino Pedro Infante, y menciona que Pedro destacaba por sus buenos lanzamientos, ya que dijo tenía muy buen brazo. Mencionaba que en dichos partidos participaron algunos beisbolistas profesionales, tales como José Luis Chile Gómez y José María Chema Castro. Por otra parte, Vinicio García contaba que al finalizar un buen partido de béisbol, se desarrollaban estupendas comidas entre los participantes. Con el gusto por el béisbol, Pedro compartía con ellos, además del juego, también buenos momentos y la oportunidad de mantenerse en forma. Cabe mencionar que su hermano Ángel estuvo a punto de ser contratado como catcher para algunos equipos profesionales de la Liga del Pacífico. En 1955, otro exbeisbolista yucateco, Gualberto Trejo, fue testigo de lo ocurrido en Quintana Roo cuando el huracán Janet azotó y causó tantos destrozos en Chetumal. Gualberto contaba que a 3 semanas del desastre ocurrido en Chetumal, se realizó un partido de béisbol a beneficio de los damnificados. En dicho partido, se enfrentaron los equipos de Mérida contra el equipo de Cuba, y fue el mismo Pedro Infante quien trasladó al equipo en un avión de Tamsa. Y la atracción principal fue que el mismo Pedro Infante jugó como tercera base en dicho partido de béisbol. El Rincón de las Historias.